Muy buenas tardes a todos y todas. Encantado de estar acá y agradeciendo la posibilidad que me da la organización de poder participar en este evento tan reconocido a nivel latinoamericano. Quisiera hoy día conversar con ustedes respecto a un tema que yo creo que va a ser foco en los países latinoamericanos en la medida que pase el tiempo. En los próximos años va a empezar a ser un tema de discusión y que tiene una fuerte característica técnica para poder ejercer su desarrollo, pero también tiene problemas que son teóricos y que son también políticos. Y por lo tanto es un tema que puede ser de interés y por lo menos de nuestra parte como HL7 Chile me gustaría poder compartirlo con ustedes como tal vez una primera impresión de cómo se desarrollan este tipo de situaciones. Y nos estamos refiriendo al modelo de una guía Core Fire para un país, o sea, una guía Core. En este caso, la experiencia que tuvimos en Chile. Y esto implicó desafíos, problemas, dolores de cabeza y un montón de elementos que tuvimos que en el camino ir resolviendo. Sobre eso voy a conversar con ustedes el día de hoy. Me presento, salgo por supuesto mucho mejor en la foto que en el video. Mi nombre es César Galindo. Yo trabajo actualmente en la Escuela de Ingeniería Civil Biomédica de la Universidad de Valparaíso, en la carrera de biomédica, y mi especialidad es la informática en salud. Presido actualmente el directorio de HL7 de Chile. Soy ingeniero senior del CENS y trabajo como consultor de la OPS en inmunización en el proyecto de ESAL. Ahí están mis contactos y mis correos, por si acaso alguno de ustedes se motiva con esta exposición y desea contactarme un poco más adelante. Bien, vamos a partir, antes de conversar de lo técnico, vamos a partir revisando lo que significa o lo que ha significado para Chile el concepto de interoperabilidad y cómo hemos ido avanzando en esa dirección en los últimos años. Bueno, en Chile hemos sido, hemos deseado y hemos llegado en muchas cosas distintas. Lo primero que puedo decir es que la dinámica de Chile en torno a la informática en salud, específicamente en el sector público, se desarrolla desde el año 2004, cuando en el gobierno del presidente Lagos, el tema de la salud y la percepción que tenía la población sobre la calidad de la salud pública era muy malo. Y por consiguiente se decide desarrollar una estrategia que permitiera facilitar el acceso de las personas a la salud, la calidad de esta sobre las personas y los pacientes y por consiguiente mejorar la percepción que tenía la población respecto a la calidad de salud que en el país existía. La estrategia se denominó estrategia Sidra y dentro de esa estrategia había un capítulo específico con el objetivo de poder avanzar en torno a la integración, más que la integración, a la informatización, a la digitalización del sistema de salud. Y se puso foco básicamente en 8 procesos. Hoy día sabemos que la interoperabilidad y, qué sé yo, la digitalización en salud tiene que estar apuntada más que nada al viaje del paciente, al proceso asistencial, pero en ese momento, en el año 2004, se pensó en los procesos. Y estos 8 procesos se licitaron y se desarrollaron íntegramente en el país, en el sistema público con gran éxito. De hecho, de estos 8 módulos, varios de ellos, más de la mitad, han sido llevados a la práctica dentro del sistema de salud casi en un 100%, como por ejemplo el sistema de registro clínico de pacientes en atención primaria. No existe hoy día casi recinto de salud de atención primaria que no tenga un sistema informático donde se registra el paciente. Laboratorio, está muy bien desarrollado a nivel país. Hay algunas cosas que están bajas, las historias clínicas o los registros clínicos de pacientes y historia de pacientes dentro de los hospitales, ahí todavía tenemos deuda. Pero en general, esta estrategia vino mal concebida desde el año 2004 hasta el año 2015 y generó que en Chile se impulsara la digitalización en salud y los sistemas de información en salud de manera sumamente poderosa, llegando a ser posiblemente uno de los países que más rápidamente lo hizo en el contexto latinoamericano. Obviamente que esto tuvo algunos problemillas que se han conversado, lo conversamos fuertemente en Chile y en algunos de estos eventos internacionales como el que hoy día tengo el honor de estar presente, también se ha discutido. Y es que si bien quisimos digitalizar, se nos olvidó que la digitalización es mucho más allá que guardar información o datos, sino que la información en salud o la digitalización en salud tiene como objetivo generar información, generar conocimiento y por consiguiente tiene valor cuando ésta es compartida. Y nos encontramos entonces en la misma dinámica que gran cantidad de los países latinoamericanos, en las cuales en salud nos encontramos que la información, la data está guardada en silos. Se nos olvidó que había que compartirla.
Este proceso de darnos cuenta que había que compartirla y finalmente empezar a ejercer algo sobre eso se empezó a desarrollar a partir del año 2017 y ahí aparecen algunos proyectos, más que una estrategia, aparecen algunos proyectos como la historia clínica compartida del año 2018 en Chile, 18 y 19, la cuenta médica interoperable como que tenía como objetivo el poder realizar el copago, la prestación de manera casi automatizada, eh, algunos proyectos de vacunación, especialmente con la pandemia, relacionados con Pfizer en particular, y el proyecto de receta médica nacional. Todos sabemos que si logramos eh, informatizar salud y además logramos compartir la información, a pesar de que muchos actores del ecosistema consideran que eso puede ser un riesgo para su negocio, a la larga se dinamiza el mercado y se producen ventajas competitivas. Se mejora la capacidad de atención, la calidad de la red asistencial, la percepción de los pacientes es mucho mejor porque su viaje es mucho más corto y mucho más placentero, y por lo tanto se genera un círculo virtuoso en torno a esto. ¿Dónde llegamos al final? Pues son las cosas que uno desearía, pero siempre tiene topes estas cosas, y esos topes son por lo común presupuestarios, son políticos, en fin, hay una serie de elementos que hacen que los deseos más internos que tiene un país en este tipo de cosas finalmente tengan un tope, hayan llegado a cierto nivel que no es el que posiblemente uno querría. Uno suele ser bastante crítico con el país de uno. Hoy día nos encontramos con una realidad como la que estoy describiendo aquí en estas frases. Contamos efectivamente con una muy buena infraestructura informática a nivel del sistema público y del sistema privado de atención. De verdad destacable. Los sistemas de información en salud han tenido una alta penetración en el ambiente hospitalario, tanto público como privado, lo cual también es bueno, y eso implica que el cambio cultural o el cambio de mentalidad de los usuarios sobre los sistemas de información en salud también se ha ido llevando de manera paulatina, está como metido en el ADN, que esto es, esto va a ser y esto seguirá siendo. Ya lo conversamos, se generaron estos brutales hilos de información que hasta el día de hoy los mantenemos. Lamentablemente Chile es un país pequeño, si bien es muy largo, es un país pequeño, tenemos poca población y eso mismo implica que el centralismo es como una estrategia de gobierno relativamente clara. Y eso trae problemas. Demasiado centralismo ha sido uno de los problemas que hemos tenido porque las decisiones se toman en función de lo que pasa en la región metropolitana y pierde un poco de vista lo que pasa en las regiones. Y tal vez nuestros pecados capitales es que hoy día y hasta el día de hoy no contamos con una estrategia clara de transformación digital. Hay varios documentos que plantean esta estrategia, no se ha echado en esta estrategia de transformación digital. Y además no tenemos tampoco, por consiguiente, una estrategia de interoperabilidad clara a nivel de país. Y lo anterior conduce indudablemente a que nos encontramos hoy día con que la información no se comparte, el proceso asistencial sigue estando cortado y para la industria obviamente tiene un costo y es que esta no está dinamizada y por consiguiente no estamos generando ahí un foco de interés. Bueno, el año 2019 nace el capítulo de HL7 Chile, que hoy día se consideran afiliados de HL7 Internacional. Y eso fue un parto, de verdad que fue algo muy doloroso que lo voy a describir en esta lámina. Como todas las cosas que son en alguna medida técnicas a nivel de un país u organización, para crear el capítulo de HL7 lo que se requirió es alcanzar un estado de madurez. De hecho, fueron 3 intentos antes fallidos, el año 2007, el año 2010 y el año 2012, en los cuales se llegó finalmente a un fracaso o una caída del capítulo, más que por el hecho de que había que se necesitaba dinero u otro elemento así, es porque posiblemente el estado de madurez del ecosistema no era tal que veía valor a una entidad que tuviese la preponderancia sobre el uso de los estándares de interoperabilidad sintáctico a nivel de un país. Sin embargo, el hecho de crear un capítulo, como pasó el año 2019, no es suficiente. Se requiere, primero que nada, tener fortaleza para superar el estado de decepción que viene después del primer año. El segundo y el tercer año son comúnmente de decepción. La gente ve que no era lo que esperaba o que posiblemente no era lo que creía y por consiguiente viene una baja de miembros y de apoyo. Nosotros afortunadamente eso ya lo superamos y se requiere también partir en forma comunitaria. ¿Ya? Todos los capítulos que parten así como un núcleo cerrado posiblemente sobreviven, pero sin ningún impacto de lo que uno empieza a buscar. Si uno quisiera mirar como capítulo el futuro,
de la supervivencia de un capítulo y de cómo seguir impactando fuertemente a nivel del país, por lo menos para nosotros se ve claro que tenemos que tener una gobernanza que es dinámica, que sea muy representativa de todos los estamentos y stakeholders del ecosistema que trabajan con sistemas de información en salud, y eso implica ser altamente inclusivo en el sentido de que nos vamos a encontrar con un montón de actores que uno considera que no son importantes técnicamente, pero son importantes de considerar. Nosotros, por ejemplo, tenemos en el directorio una silla que representa a los pacientes. Y para ser HL7, bueno, hay que ser HL7, hay que creerse y sentirse HL7. Y eso quiere decir que hay que estar continuamente observando la misión y la visión de HL7 Internacional y sus objetivos estratégicos, y en gran medida hacer los propios. Bueno, y por esa razón, nosotros estamos como capítulo fuertemente involucrados con FIRE. De hecho, nos proponemos como objetivo estratégico el mismo de HL7 Internacional, que es posicionar a FIRE como el estándar de uso global, e intentar apoyar todos los proyectos que no usan FIRE en torno a potenciarlos, pero eventualmente llevarlos a la dinámica de FIRE de manera tal de mejorar las capacidades, las velocidades de implementación y los costos de implementación, de manera tal que tengan impacto en el menor tiempo posible y con el menor gasto posible también. Y nosotros como capítulo en particular tuvimos mucha suerte porque justo cuando nosotros estábamos ya empezando a hacer difusión, a colaborar con el ecosistema, eh, específicamente en la DIPOL, se rehace el proyecto de receta electrónica nacional y se hace en el concepto de que tenía que ser interoperable. Y al mismo tiempo se siente y se piensa que Fire podía ser el estándar, que eventualmente pudiese llevar a ese otro nivel este proyecto, y se nos convoca a nosotros como un actor relevante para todo lo que significa el modelo de la transacción que tenía que hacerse para este proyecto, y por consiguiente, al poco andar como capítulo, ya nos encontrábamos participando y posicionando el estándar en un proyecto que, por lo menos desde el punto de vista del ministerio, ha seguido funcionando y ha seguido evolucionando. Y eso llámenlo coincidencia de la vida, llámenlo suerte, pero estamos ahí. Y eso ha planteado en alguna medida nuestra capacidad como para poder responder con el valor que tenemos como capítulo local. La historia de la receta electrónica nacional, créanme que no ha sido simple. Hablar de interoperabilidad y hablar de estándares de interoperabilidad sintáctica en un país en el cual, o en un continente en el cual todavía no hay plena conciencia y madurez de la importancia que tiene avanzar en torno a la universalidad de las reglas de transacción, no ha sido fácil. En realidad, el proyecto de receta electrónica nacional, estamos hoy día en el 2022, llegando al 2023, nace el 2014. Nace cuando en el país se impulsa una ley de fármacos, la ley de fármacos 1 llamada. Estamos hoy día tramitando una ley de fármacos 2. Esta ley mueve varios aspectos, como por ejemplo la transparencia en los precios, la forma como se venden los fármacos, algunas cosas relacionadas con la restricción del uso de fármacos, en fin. Hay varios cambios respecto a la dinámica que hoy día, que antiguamente teníamos en el país, respecto a el manejo de los fármacos. Y dado eso, en el ministerio surgen varias ideas de cómo enfrentar esto, posicionarlo rápidamente para que la ley pudiese ser aplicada de manera efectiva. Y dentro de esas ideas aparece la de desarrollar un sistema que permitiera que los prescriptores pudiesen prescribir de manera simple, informatizada y abandonar de a poco el papel. Esa es la primera idea de la receta electrónica. Esto evoluciona esta idea hasta el año 2017, en donde aparece ya una prueba de concepto que está bastante evolucionada en modo web, de manera tal que los médicos a través del ingreso a un sitio pueden hoy día trabajar una receta, una prescripción. Créanme que la evolución desde el tercer cuadrito hasta el cuadrito, que es el llevarlo a este formato interoperable, fue sumamente complejo para aquellos que creían que esto tenía que evolucionar. De hecho, no había ninguna convicción en que había que usar un estándar de interoperabilidad, y no había ninguna convicción, o menos convicción, de que tenía que hacer FHIR. Luego ahí se generó obviamente toda una inspección, toda una prospección por parte del ministerio para buscar si efectivamente valía la pena llevarlo a ese nivel. Afortunadamente, el año 2019 se decidió avanzar en esta dirección, y el año 2021 nos contactan a nosotros para que los apoyemos con todos los desarrollos de modelos para hacer las transacciones en el estándar FHIR. Pero créanme que ese capítulo, por lo menos a las personas que estuvieron involucradas con el proyecto, no les fue sencillo, y no es culpa de nadie, simplemente es la dinámica que tenemos en los países, la poca convicción que tenemos hoy día en las tecnologías que existen, y por sobre todo
la dinámica de inestabilidad política, porque los gobiernos son cortos y hay que mostrar resultados, por supuesto, de impacto en el corto plazo para poder favorecer la percepción que tiene la población sobre la salud en general. Carol Liberi, que en ese momento era la jefa de la unidad que lleva a cabo este proyecto, que se llama DIPOL, planteó todos los hitos que tiene la receta electrónica hasta el 2021 en una charla que dio hace ya un par de años atrás. Y un poco plantea lo mismo que yo les acabo de indicar. Esto parte de la ley de fármacos 2, en donde en esa ley se considera la receta electrónica con un código unitario y sanitario para poder hacer prescripciones. Sin embargo, había una barrera que no era menor, y era que para poder desarrollar una receta que fuera electrónica y no digital, se requería que como base estuviesen los habilitantes que siempre hablamos nosotros de interoperabilidad, que deben existir, pero que nunca existen cuando uno desarrolla un proyecto. Y uno de esos habilitantes, por sobre todo, es el contar con un terminológico que pueda clasificar los fármacos de manera adecuada y de manera universal a nivel nacional. Trabajó el MinSal en la TFC en varios proyectos y hoy día cuenta con una terminología de fármacos, diría que más que básica, que se puede disponibilizar para uso del país. Obviamente que carecemos de otros pilares estratégicos o basales estratégicos para interoperar, que todavía no se resuelven, que ojalá estuviesen resueltos y que hacen obviamente mucho más complejo el poder llevar a cabo un proyecto de este tipo. No tenemos un MPI, no tenemos un descriptor de pacientes, no tenemos tenemos uno, estamos evolucionando, no tenemos a ciencia cierta eh, interoperablemente un índice de prestadores, no tenemos un índice de organizaciones. Y por consiguiente, esos pilares estratégicos, al estar débiles, hacen que cualquier proyecto de interoperabilidad debe quedarse 500 volteretas antes de finalmente ser exitoso. El MinSal desde el 2018 hasta el 2020 inició su proceso de desarrollo tecnológico. Como no estaban convencidos de que Fire iba a ser el estándar, desarrollaron, entre comillas, su servidor local. Desarrollaron todas unas reglas de negocio y un backend que simula en alguna medida un sistema que recoge recursos, hoy día con modelos Fire, y los puede procesar. Y en el año 2020 y 2021, ya con Fire, se empieza a pensar en cómo llevarlo esto para telemedicina y comercio electrónico, por sobre todo dado el contexto de la pandemia. Y hoy día ya estamos en la parte normativa de regulación con el objetivo de poder normar respecto a el poder sacarlo esto como un proyecto nacional y usar el estándar Fire como el estándar que permite la integración de los sistemas para prescripción y para dispensación. Para poder desarrollar, entrando ya a tierra derecha, entrando al tema técnico, para poder desarrollar un proyecto de este tipo, en Fire, ya nosotros ya estábamos metidos acá, pies adentro del barro, básicamente pensamos en tres recursos. Una receta no es muy compleja desde el punto de vista de Fire. Están más o menos armados los recursos que se requieren, así que tomamos tres recursos para hacer los perfiles nacionales. El primero se denomina Medication Request, que vendría a ser la prescripción chilena, que es el conjunto de datos o de elementos de datos que describen cómo es una prescripción, el fármaco que prescribe y el dosaje. Básicamente eso. Obviamente que se vincula con otros recursos, por ejemplo el medicamento, y ese medicamento tiene dentro su posología. El segundo recurso que se tuvo que perfilar fue el recurso Medication Dispense, en el cual se perfiló la dispensación chilena. Nosotros lamentablemente en Chile tenemos una cultura de recetas, no una cultura de prescripción, ante lo cual se tuvo que trabajar un tercer perfil, que es el perfil Request Group, que agrupa más de una prescripción para poder llevarlas a su repositorio y que este grupo persista en el tiempo. Así que se tuvo que desarrollar este Request Group. Obviamente que yo lo planteo de manera sencilla, pero el perfilar cada uno de estos recursos tomó tiempo porque había que alinearlos muy bien con la estrategia nacional, pero también con la normativa nacional respecto a fármacos. Y eso los hace más específicos. Se tuvo que trabajar además algunas extensiones. La que más destaca es la extensión de producto comercial. Ya, hubo que hacer una extensión que no tiene la prescripción y la dispensación. La prescripción y dispensación tiene solamente para notificar un medicamento y nosotros, por norma nacional, notificamos el medicamento básico, pero también se puede sugerir un medicamento comercial. Y hubo que trabajar un montón de terminología o de code system y value set para poder modelar lo que pasaba en el contexto de la prescripción y dispensación de una receta. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con el título de la charla que yo coloqué. Ya llevo hablando mucho rato de recetas y de otras cosas y no he hablado nada del licor nacional.
Aunque ustedes no lo crean, el core nacional no era prioridad. Lo lógico es que cualquier capítulo del mundo, y lo lógico es que cualquier país del mundo arme un core nacional y desde el core nacional empiezan a salir proyectos que sobre este lo ocupen. ¿Ya? Aquí no pasó eso, aquí partimos con receta, era lo que había y nosotros queríamos colaborar. Sin embargo, cuando íbamos avanzando en el proyecto de receta, nos dimos cuenta que parece que había algo que se nos estaba olvidando. Y ese algo era que en alguna medida la receta se desarrolla sobre un paciente. ¿Cuál es el paciente al cual estoy recetando? Un prestador es el que prescribe y por consiguiente al prescribir tiene que ser validado. Hay un montón de elementos que están relacionados con la data del prestador. La farmacia que está dispensando, ¿cuál es esa farmacia? La localización de esa farmacia, que por norma en Chile tiene que estar localizada. La descripción del medicamento como un recurso FHIR cuando yo lo dispenso, cuando yo lo prescribo, me refiero a él. De hecho, en la prescripción, el medicamento está, en el Medication Request, el medicamento está referenciado. Pensando en que en realidad había un montón de recursos que, en alguna medida, al leerlos, uno dice, bueno, son aplicados a receta, pero también son aplicados a otros casos de uso, obvio. Y MinSal necesita tener la base de datos, por ejemplo, de todos los pacientes en recursos. Y lo puede usar no solamente para recetas, la puede usar para otros casos de uso también. Luego, ¿por qué no avanzar en vez de meter todos estos recursos o estos perfiles dentro del proyecto o la guía de implementación de recetas? ¿Por qué no avanzar en torno a desarrollarlos en una guía core? De manera tal que pudiese ser entregada como un bien público para que desde ahí receta pudiese ocupar lo que necesitaba. Si requería a alguno de esos perfiles hacerle mayores restricciones, llevarlas a su guía, a su guía, ¿no es cierto? Pero en base ya al recurso perfilado de la guía core y poder usarlos para otros casos de uso que donde el MISAT también estaba trabajando. Así que, ¿por qué no armar una base nacional? Y este es el momento en el cual nace la guía Core CL. La guía Core nacional chilena nace de las necesidades del negocio que surgen desde el proyecto de receta. Y nosotros como HL sí tenemos la oportunidad de desarrollar la guía Core. Así que la vuelta es súper larga, es muy larga, pero de verdad muy sustanciosa, porque nos permitió desde el proyecto de receta, muy apoyado por el ministerio, desarrollar las capacidades para poder avanzar en torno al desarrollo de una guía Core que es mucho más robusta, mucho más poderosa, tiene mucha más información y requiere mucho más trabajo. Bien, pero una vela prende otra. ¿Ya? Y esto es bueno porque cuando uno empieza a hacer cosas y estas cosas empiezan a funcionar, naturalmente empiezan a aparecer virtudes. Y en el caso particular de inmunización, que estaba de moda obviamente inmunización, había que trabajar mucho en inmunización, dado el tema de la pandemia, el equipo de salud digital que estaba trabajando en inmunización se dio cuenta que podía eventualmente usar nuestra guía core para también meter atributos de lo que ellos estaban haciendo. Y no solamente nos quedamos ahí, sino que también, dada la telemedicina, nos dimos cuenta de que ahí también había perfiles que podíamos empezar a agregar a la guía core a propósito de la referencia y la contrarreferencia que se trabaja desde telemedicina. Así que lo que se empezó a generar fue una necesidad desde dentro del ministerio para robustecer nuestra guía core y nosotros, a través del trabajo que hacíamos en la guía core, poder alimentar a los equipos que estaban trabajando en interoperabilidad de manera de disminuir su carga de trabajo, el modelaje, y dedicarlos básicamente a colaborar con nosotros para armar perfiles muy contundentes y muy chilenos, pero también que fueran implementables por ellos. Y ese es el momento crítico donde uno toma decisiones que dice, uy, se nos ponemos sumamente ocurrentes. ¿Por qué no hacemos esto? Tengo una idea. Y como en el duro de matar, son de repente las peores ideas que no se le pueden ocurrir. De hecho, hacer una guía core para quien no quiere trabajar mucho es una muy mala idea, pero es necesaria, ya es virtuosa. Así que nosotros nos embarcamos en el trabajo. Y la idea o las premisas que no eran malas en todo caso, las premisas que nosotros tomamos para poder desarrollar la guía core fueron las siguientes, aparte de poder apoyar los proyectos en cuestión que acabo de mencionar. La primera, que fue dejada, y todavía sigue siéndolo, es avanzar en esa guía core, aprovechar las instancias que nos da el ministerio para los proyectos que ellos desean trabajar más desde la industria, que hoy día también se han unido, pero avanzar en torno a agregar perfiles que permitiesen desarrollar una historia clínica compartida.
Proyectos que no están en el radar del ministerio. ¿Ya? Y lamentablemente, como todos sabemos, yo lo dije en las primeras diapositivas, estamos en un país centralizado, los países son centralizados. No se mueve la aguja aquí, si es que en realidad el ministerio, el normador, no ordena que esto se mueva. Esa es la realidad, si no, no la podemos desconocer. No porque HL7 Chile o alguien de la industria desarrolle el día de hoy un proyecto de este tipo, esto va a andar. En realidad, quien mueve la aguja es el ministerio. El ministerio no tiene en el radar el día de hoy un proyecto de historia clínica compartida. Sin embargo, la guía COR que nosotros hemos desarrollado ha avanzado en la impronta de perfiles que permiten o que permitirán pronto el poder desarrollar una historia clínica compartida si se desea. Ya, eso ha sido una escapada nuestra, pero hemos ido apoyando, por supuesto, los proyectos que he conversado. Lo otro es que, bueno, ya es Fire, ya eso ya implica que la implementación es más sencilla, no quiere decir que sea sencilla, pero es más sencilla con estándares anteriores. Pero la razón por la cual avanzamos en historial clínico compartido y avanzamos en una implementación más sencilla es porque la basamos en IPS. Nuestro foco fue desarrollarla en base a la International Patient Summary. Para nosotros, la implementación es mucho más sencilla de una historia clínica si pensamos en el International Patient Summary, más que si pensamos en la mutación del XDS, el MHD para FIRE, que es más compleja desde el punto de vista del manejo documental. IPS es un solo documento, a menos que esté federado el sistema, pero termina siendo un solo documento por paciente, y por consiguiente la arquitectura y la gestión documental que se requiere para esa historia, obviamente que es más sencilla. Esa es nuestra premisa. De hecho, nuestra guía CORE tiene dependencia con el IPS para probar que efectivamente lo cumple. Ahí lo voy a mostrar después cuando muestre la guía. Así que avanzamos en esas dimensiones y hemos expuesto nuestro esfuerzo en que sea así. Obviamente que esto tiene problemas. Aquí estoy yo cuando partimos con el proyecto y aquí estoy yo cuando termina el proyecto. No, en realidad no termina el proyecto, esto nunca termina. Aquí estoy yo cuando ya superamos algunos de los problemas en realidad. Nos encontramos con un problema que lo puse en la diapositiva del Estado Nacional, en el cual no tenemos estrategia. Y en orden estrategia falta un componente que es importante en el desarrollo de la salud digital. Es que no tenemos gobernanza. La verdad es que no hay gobernanza. Internamente dentro del Ministerio de la Salud Digital no ha sido posiblemente una prioridad y por consiguiente la gobernanza de lo que significa el manejo de datos no está clara. Está escrita, pero no está clara, no se desarrolla bien. Entonces nos encontramos con que teníamos muchos actores haciendo cosas en torno a interoperabilidad distintas, pero no coordinados entre ellos. Y el avanzar en esa coordinación, obviamente a nosotros nos compete como HL7 Chile, pero, sí, pero produce en alguna medida traspiés en el desarrollo de los proyectos, como por ejemplo, que nos encontramos con que en esos proyectos muchos de ellos hacían lo mismo, pero no estaban coordinados. Por ejemplo, el proyecto de receta dijo necesitamos un prestador y empezó a modelar el prestador. Pero la superintendencia estaba trabajando ya en modelar un prestador para normativa local, que era distinto que estamos haciendo nosotros en receta. Salud digital necesitamos un prestador para la telemedicina. Tres proyectos trabajando en el mismo foco, en el mismo modelo, pero con visiones distintas. Y eso produce al final problemas. Y lo que es más grave, cuando uno revisaba cómo era la descripción del modelo de datos para cada uno de esos prestadores de proyectos distintos dentro de la misma organización, eran distintos también. O sea, la no coordinación, el no tener una buena gobernanza, produce estos problemas. Son propios de una organización grande, pero en definitiva producen problemas porque al final uno no sabe si lo que está desarrollando como documento universal de verdad lo es. Lo segundo es que, claro, estamos haciendo una prueba de conceptos. Aún dentro de toda la decisión del ministerio no estaban convencidos que había que avanzar en torno a un estándar. ¿Ya? Y por lo tanto, había que alcanzar un alto grado de credibilidad. Aunar los criterios para poder seguir avanzando. Y lo más importante, hacer la guía. Alguien tenía que hacer la guía. Y alguien sabía hacer una guía, la verdad es que sabíamos hacer una guía, pero no una guía corta. Así que ahí tuvimos que golpearnos contra el muro, hablar con muchos actores. Yo agradezco mucho a la gente de Argentina, especialmente a Diego Caminker, maestro, que nos ayudó bastante. Consultamos a muchos afuera y empezamos a desarrollar la guía. Tuvimos muchos críticos adentro mismo de Chile, personas que decían que lo estábamos haciendo mal, personas que indicaban que no era la forma de hacerlo, personas que no querían participar, pero al final no participaban y criticaban, en fin. Todas las cosas que me imagino que a todos ustedes le pasan porque son propios de nuestro concierto latinoamericano. Pero llegamos. Y eso es lo que les quiero mostrar ahora en el siguiente momento de esta presentación. Bien, lo que estamos viendo en pantalla en este momento es la guía de receta. Voy a insistir en eso. Yo sé que no es la guía de receta, sino que es la COR la que importa, pero voy a dedicarme a revisar la guía de receta rápidamente
porque de ella, aparte, ya ustedes vieron, de ella nace la guía Core hija de esta, no al revés. Bueno, tenemos entonces la guía desarrollada. Aquí tenemos los procesos puestos, las primeras páginas, obviamente, que son siempre ilustrativas, que es la página de inicio. Tenemos objetivos declarados, qué sé yo. Hemos también hablado de los casos de uso. Esta guía, como es una guía específica para un caso de uso, por supuesto que tiene los casos de uso desarrollados. Nos encontramos actualmente en la versión 0,9 nacional y tenemos, aquí estoy trabajando con mi cara, posiblemente los logos del MinSal, que es el dueño del proyecto, y nosotros como colaboradores. Eh, Hemos trabajado información para que los desarrolladores puedan trabajar sobre ella, se han hecho capacitaciones sobre esta guía. Y en los artefactos tenemos los que yo les conversé en las diapositivas creados. Tenemos entonces estos tres creados, que son la dispensación, que es un medication request. Tenemos perdón, es un medication dispense. Tenemos la prescripción, que es un medication request. Y tenemos la receta, que es el agrupador que hablamos también por producto de que en Chile manejamos una receta. Y tenemos definidos dos tipos de datos específicos que son el rango para dispensación de medicamentos, que lo chilenizamos, y la cantidad simple, que la chilenizamos, y les voy a explicar por qué cuando voy a revisar rápidamente los perfiles. Les voy a explicar por qué. Esto no es que cambió la forma, sino que lo que cambia es el lenguaje. Porque como entendemos que los desarrolladores todavía tienen que avanzar en Fire, entonces en el perfil describimos todo lo que se tiene que describir, todo. Eh, no dimos nada por hecho, que colocamos el value dentro de un Codable Concept. Cuando hagamos la vista diferencial, sí, pongámoslo igual, describámoslo igual, para que nadie dé por hecho algo, sino que es lo que tiene que estar, lo que hay que implementar. Declaramos dos tipos de extensiones, una que es de evidencia y una que es de identificación de medicamento bajo su marca, que es el de comercial. Y elementos terminológicos, desarrollamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 value sets y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 también, 9 son los mismos. Y 9 ecosystem, o sea, esto quiere decir que estos value sets que están acá se llevan todo el ecosystem como parte de su value set. Y hemos generado ejemplos, obviamente, muchos ejemplos, porque entendemos que aunque no es lo que cualquier modelador de Fire quisiera, los implementadores parten viendo los ejemplos. Ya tenemos muchos ejemplos generados. Y vamos a ver entonces rápidamente los perfiles. Bueno, entremos acá, entremos a la prescripción, que es la que me gustaría, más simple de entender. Tenemos entonces lo típico que trae una guía de implementación de Fire. Tenemos ejemplos aquí. Ahí va, ahí están todos los ejemplos de prescripción. Todavía nos falta darle un poco más de cuerpo a esto, ponerle el nombre por lo menos, pero internamente están. Ahí está la parte legible por el ser humano. Y ahí está el Group Identifier, con el cual vinculamos con la receta, con el agrupador. Y están sus formatos en JSON y en XML para que cualquiera pueda verlos y usarlos. Lo más importante, por supuesto, la narrativa, no la narrativa del ejemplo, sino que la narrativa del perfil. Ya todavía no le hemos agregado cabecera, lo vamos a hacer pronto. Y la vista diferencial nos explica, bueno, en el resumen aparece lo que hemos hecho. En la vista diferencial, si ustedes se dan cuenta, está todo desarrollado. Nos hemos metido en todos los FirePath adecuados y lo hemos traducido de manera tal que el implementador sepa que cuando hace un identifier type, sepa que en la codificación debe considerar estos elementos al menos. A pesar de que puede considerar otros más porque están en la vista snapshot, pero esto está todo aquí desarrollado de manera tal que se pueda observar de manera adecuada, con los bindings terminológicos correspondientes. Algunos de ellos son locales, otros no lo son, otros son del mismo estado. Así que la guía receta está andando. Ya todavía nos falta harto que trabajar sobre ella, pero ya por lo menos se puede implementar. Vámonos a la al lado, que esta es la que me importa a mí, que es la de Fire CL. Esta es la guía de Core Fire CL. Esta es la versión 1, que fue la que se sometió a balotaje. Nosotros iniciamos el proceso de guía de implementación, la empezamos a mejorar, y cuando nos dimos cuenta que estaba suficientemente madura para apoyar el proyecto de receta, la sometimos a un balotaje nacional, que es una regla que tiene HDC Internacional, de manera tal que el ecosistema revisó la guía, hizo comentarios, los corregimos, y eso quiere decir que esta guía pasó a STU, es un Standard Trial for Use. Y se encuentra entonces en un estado de madurez tal que el ecosistema la valida para ser usada. Al igual que la guía de receta posee un montón de información de entrada y uno puede acceder a mucha información. Tiene sus objetivos declarados como guía core, muy sencillo. Tiene algunas generalidades que son generalidades típicas del estándar Fire. Declaramos algunas operaciones que la vamos a cambiar, que es la página de operaciones de Fire, vamos a cambiarla después más adelante. Y define artefactos, que son perfiles, extensiones y value sets.
Que en perfiles los podemos ver todos acá. Los de la versión 1.0 son el paciente, el prestador, la especialidad del prestador, que es más que nada el rol que cumple el prestador, la organización del medicamento, la localización y agregamos el bundle. Y hay ejemplos acá. Entonces, vamos a entrar a perfiles. Y ahí están los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perfiles desarrollados para la guía Core 1.0. Pasa lo mismo que con la guía de receta. Tenemos aquí la vista diferencial y en ella hemos puesto en la diferencial todo aquello que se va a utilizar. Es un perfil relativamente simple. La 1.0 no era IPS 100%. De ninguna manera cumplía 100% con el IPS porque primero que nada nos dedicamos a chilenizarla, a perfilarla para Chile, y luego buscamos el intercambio hacia IPS. Solamente puse la 1.0 para que se viera la diferencia. Nosotros hemos ido evolucionando esta guía y tenemos todo este historial. Nosotros estamos prontos a poner esta guía como la de receta en Conectatón para enero de este año que viene. Y por lo tanto necesitamos una versión estable para la Conectatón. Y esa es la 1.7, que es la que está acá. Lo que ustedes recién vieron es la 1.0, esta es la 1.7, en donde, bueno, no ha cambiado mucho la cara de la guía, pero ya nos encontramos con que no tenemos 8 perfiles, tenemos mucho más que 8. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 perfiles ya desarrollados para esta guía. Esta guía y las cosas que hemos hecho las ha visto Diego Kaminker, que para nosotros es valioso que él lo vea, la ha visto Graham Grips, porque estamos en proceso de poder llevar esta guía a una segunda dimensión, que es subirla al repositorio internacional para poder referenciarla, para que alguien la pueda referenciar. Una guía core sirve de harto poco si es que alguien que va a desarrollar un perfil en base a la guía nacional no la puede referenciar. ¿Ya? Y la mejor forma de referenciarla es subirla al repositorio internacional. Así que estamos trabajando en eso actualmente. Y obviamente que hay algunos cambios. Por ejemplo, el paciente. Ya tenemos puesto una cabecera para el perfil del paciente y también tenemos puesto un pie de página donde están los search parameters que se usan en Chile para este perfil en particular. Y han habido algunos cambios, ustedes se dan cuenta, está mucho más completa, es mucho más extensa este perfil de paciente chileno porque mete la normativa y al mismo tiempo mete algunos elementos que IPS consideraba como elementos que debía tener un paciente IPS. Por lo tanto, hemos logrado alinear ya a esta altura los perfiles desarrollados para la guía COR con los perfiles que presenta IPS. Tanto así que les voy a demostrar que esta guía en realidad tiene dependencia con IPS, tal cual lo mencioné en algún momento. Tenemos entonces voy a mostrar, por ejemplo, el medicamento, que es muy sencillo. Aquí no hemos desarrollado todavía, qué sé yo, cabecera y eso para ese. Tenemos el documento generado, que es un documento IPS. Está la cabecera del documento bien desarrollada en base a IPS. Y tenemos secciones ya generadas, donde la que destaca hoy día básicamente es la de diagnóstico, es la que estamos usando. Y en la Conectatón del próximo año, lo que vamos a hacer para esta guía en particular es la generación de un documento con un paciente, un prestador y un diagnóstico, que vaya en su sección. Y dentro de los artefactos también están las extensiones generadas, que no son pocas. Hemos tenido que generar todas estas extensiones locales para poder chilenizar nuestro perfil. Tuvimos que generar códigos de comunas en Chile. En Chile, por norma, cuando uno da una dirección, la comuna, la provincia y la región tienen que estar codificadas. Y la dirección, el address, el tipo address de Fire tiene códigos, es en string. Entonces tuvimos que hacer obviamente extensiones para poder codificar entonces las direcciones. También como avanzado en inmunización, hemos metido extensiones para las campañas de inmunización. Los países hemos tenido que hacer extensiones para poder identificarlos porque no tenemos MPI. Como no tenemos MPI, tenemos que caracterizar muy bien la identificación del paciente. En fin, hay un montón de cosas aquí que hemos desarrollado y en Value Set Ecosystem tenemos una porrada de ellos, son impresionantes. Aquí están los value sets desarrollados y aquí están los ecosystem, que son menos, por supuesto, porque varios de estos value sets son extensiones de terminologías que son de afuera. Entonces no necesitamos generar los ecosystem, por supuesto. Y aquí voy a ver uno, por ejemplo, el de países, código países. No, voy a ver el mejor, uno más chileno, el de comunas. El código de comunas, aquí está quien lo ocupa, que refiere lo ocupa. Ya, aquí está de dónde viene, que es este ecosystem, que también es local. Y luego viene la expansión de todos los contenidos del ecosystem para acá. Entonces ahí está. Solamente para ir cerrando, nos falta
desarrollar el apartado aquí arriba de eh, seguridad. Todos los perfiles tienen ejemplos, todos, ninguno no lo tiene, y avanzar en torno a otros perfiles que nos están faltando, pero por lo menos con esta guía nos quedamos para la conectatoria. Si nos vamos al reporte de QA, nos encontramos, bueno, hasta la última versión del Publisher, y nos encontramos con que hoy día las dependencias son, las del Core CL son con la terminología para los ecosistemas USET del estándar. Tenemos dependencia con el terminológico de HL7, pero también hemos desarrollado una dependencia con el FireUE IPS. Y eso es bien interesante porque nosotros hoy día nos encontramos que tenemos cero errores. Y por consiguiente esta guía cumple con IPS. Y es una apuesta, porque si en algún momento el ministerio decide seguir un camino de MHD, hay que agregarle otros perfiles y otra filosofía de documentación para poder manejarla. Pero es una apuesta que estamos haciendo nosotros por lo menos. Bien. Y eso ha sido el camino que les quería mostrar para los que quieren trabajar con guías de implementación. Argentina tiene su guía core, bien desarrolladita, pero todos sabemos los que hemos desarrollado este tipo de cosas que son para nosotros un bien público. Esto es algo que nosotros hemos trabajado con el objetivo de poder disponibilizarlo para el uso del ecosistema nacional. Ya no es eso, está ahí disponible. Tenemos nuestra dirección canónica, ahora estamos subiéndola arriba en el repositorio para que la gente pueda ocuparla. Todos sabemos que esto es evolutivo, esto es un trabajo continuo, no se detiene, nunca se va a detener. Y eso ha sido entonces lo que yo les quería mostrar. Les agradezco la atención. Espero que les haya parecido interesante. Mi contacto está para que me puedan contactar en caso que requieran conocimiento de alguna cosa que yo expresé acá o simplemente conversar. Yo encantado. Muchas gracias y que tengan todos un muy buen día y mucho éxito en este evento de tanta notoriedad a nivel latinoamericano. Muchas gracias.